Veo muy quietito el chat, eso quiere decir muy quietito de sobres. Me gustaría que empiecen a mandarnos, puede ser para preguntas para Lucas, puede ser para, no sé, ¿qué otra cosa podemos pedir que me compre el chat? Para lo que quieran, pueden también mandar preguntas, tienen que dejar su like, tienen que suscribirse y todo lo que ya saben. Así que bueno, no dejen de hacerlo y nosotros ya le damos paso a Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Estamos muy contentos de que estés acá. El señor de los medios. ¿Estás Bueno, re sí. podrido de dar entrevistas? No. Mañana te entrevisto de nuevo. No, Buscador, vas a estar de nuevo con Fernando. no, agradecido en realidad porque podía también generar interés. En realidad está bueno que el libro haya generado todo eso. Creo que mi madre capaz que está un poco cansada, ya me dijo al principio te seguí, ya ahora... Las primeras 4 te las escuché. Sí, ahora ya capaz que no te sigo tanto. Claro, porque además decís, yo vi un par de entrevistas tuyas y decís medio cosas parecidas, pues te preguntan lo mismo, digo, ¿no? Claro, No es que sí, seas sí. repetitivo. Y puede ser las dos cosas también. Pueden ser las dos cosas. Bueno, estuviste como un año investigando para, un poco más tal vez, pero procesaste la mitad de 50 gigas de información para hacer este libro. Eso en material bruto, tal vez luego, después tuviste muchas averiguaciones, contextualización, ¿no? ¿Cuánta densidad de tiempo te llevó esta investigación? Son 18 meses en realidad, porque fue al toque que cayó detenido, como que agarré el tema, empecé a trabajarlo más para ir publicando cosas en el diario. Y además de eso que vos decís, de los más de 50 gigas del celular, están también otra fuente de información que usé mucho para el libro y también para las notas que fueron saliendo, son las audiencias. Porque acordate Claro. que el caso fue generando nuevas líneas de investigación y eso también habría que, o sea, en fiscalías habrían nuevas... Y te pregunto, ¿las audiencias te pasaban el audio o vos podías estar? En algunas se puede estar, en el juzgado sí, Sí. se puede estar, y en fiscalía no, eso lo tenés que conseguir. También se iba abriendo el abanico de gente que defendía, por ejemplo, ¿no? Más imputados, Claro. más testigos, no sé qué, nuevos abogados. O sea, empezó a haber al principio era un grupo más chico de gente y después un grupo más grande. Bueno, primero igual vamos a sacarnos de encima la venta del libro, ¿te parece? Importantísima, me encanta. Bueno, el libro se llama El caso Astesiano, sale 790 pesos, es de Editorial Sudamericana. ¿Dónde lo pueden conseguir? En todos lados, en todas las internet, librerías, en las sí. librerías. En ebook también. Recomendamos mucho que vayan a hacerse de su ejemplar. La Vos, descripción del libro, yo igual luego comentamos un poco más, pero este libro revela los secretos detrás de uno de los episodios de corrupción más sonados de los últimos años, señalando aspectos hasta ahora desconocidos de una trama de abuso de poder que alcanzó a importantes personalidades del quehacer político. Y tampoco asumamos que todo el mundo sabe quién es Astesiano. O sea, uno cree que si están viendo esta entrevista sí, pero hacemos un breve resumen. Astesiano era el jefe de seguridad presidencial que se vio envuelto en una serie de escándalos de corrupción que empezaron a tocar a mucha gente y nos fuimos enterando como de a gotitas por los medios. Y bueno, y este libro recoge todo lo que ya sabíamos junto y además cosas nuevas, ¿no? Sí. De hecho, cuando él cae detenido, te diría que se conocía muchísimo menos, ¿no? Era una persona, era conocido por un grupete de gente muy ahí de alta, no de alta política, pero sí, ponerle de periodistas que andan en la calle, que tenían muchas veces que comunicarse con él para saber dónde estaba el presidente, gente del Partido Nacional, porque porque lo conocía. No, claro, era una persona, no era pública. No era público. Era para no. Estaba ahí conocidos. acostado, estaba en la Sí. calle, Argimón, y esa imagen de él corriendo al lado era más o menos lo que se conocía de él, digamos, ¿no? De manera... Y más allá del rol específico que él tenía, que era el jefe de seguridad presidencial, en el prólogo se lo menciona hasta como jefe político en términos simbólicos de una banda que básicamente tenía como una perspectiva de buenos y malos y eran nosotros contra ellos, ¿no? Y él era como el líder un poco de un grupo o de una red de funcionarios y de gente que desarrollaba ilícitos y lo que básicamente también planteaba era combatir a un enemigo medio imaginario, ¿no? Él como que tenía un Avengers en la película, en su cabeza, ¿no? Él mismo se definía como jefe político en varias audiencias, decía, bueno, sobre todo en la etapa que él empieza a ver que lo trataban de perejil, porque acordate cuando se dan esas instancias parlamentarias que medio que le bajan el precio, él las ve, él está preso y ve que Heber, Ferrés empiezan como a decir, bueno, este no lo conocíamos mucho, no sé qué, y ahí él se reivindica, no, pero ahora
O sea, nadie me conoce, pero yo ahí mandaba, todos venían a mí, y se define él mismo como un jefe político en algún punto. Y sí, ahí era como todo, había una parte que sí tenía mucho vínculo con gente del gobierno y con políticos, y después estaba toda la parte privada de sus contactos, que muchos los tenía de antes, de llegar de marzo 2020, digamos, y que iban a él por el lugar que estaba ocupando. Entonces como que las dos cosas, ¿no? Entonces hay como dos partes interesantes para mí, es que es él como persona, su historia, lo curioso que es alguien en ese punto, y lo que también todos queremos saber es, bueno, la gente que sí conocíamos, La Calle, Heber, otros personajes más públicos, qué rol tenían en función a él, si era Super Gil el que no le daban bola, o los que lo mandaban, o si eran iguales. ¿Y vos a qué conclusión llegaste? ¿Qué tan perejilazgo cuánto tenía? Mi conclusión sería que lo conocían más de lo que dijeron en un momento cuando reventó el caso, que evidentemente eso fue parte de una construcción de un relato, de decir, bueno, nos sacamos el problema de encima, Sí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, soldarle la mano. claro, ahí va. Eso, cuando él lo reivindica, yo creo que tiene algo, si entras a rastrear para lo que fue, cómo se vincula la familia a La Calle, cómo se vincula a Heber, cómo se vincula a varios dirigentes pesados del Partido Nacional. Creo que sí, efectivamente lo conocían más, y creo que además en un momento sí le dieron el poder suficiente, y eso no solamente es una conclusión mía, sino de la propia Fiscalía. Creo que ahí lo más gráfico es cuando le dicen, cuando está el sobreseimiento de Berriel, dicen, bueno, a Berriel en realidad zafa de la imputación en Fiscalía porque en un momento le dijeron, vos hacés lo que Astesiano te diga. O sea, Berriel era... Larrañaga se lo dijo. Larrañaga se lo dijo. Berriel era el jefe de policía. El ex subdirector. El ex subdirector que lo cesan también por todo este y tema. Era de la cúpula policial, te diría que él y el otro subdirector, Héctor Ferreira, eran las dos personas que tenían más línea directa con Astesiano. Hablaban muchísimo en los chats, se ve eso. Claro, y ellos terminaron separados de su cargo. Ellos y Diego Fernández, que era el director. Terminaron separados de su cargo por vinculaciones con Astesiano, y claro, ellos respondían a él en los hechos. Barriel fue imputado, de hecho luego fue sobreseído, ¿no? Sí, primero Fossati lo imputó, y después Flores, justamente al momento de firmar el acta de sobreseimiento, dice, en realidad él cumplía órdenes porque alguien le dijo, un superior a él, o sea, tira la pelota para arriba en algún punto, ¿no? Dice, bueno, le dijeron que tenía que hacer esto que hizo. Lo que hizo, lo hizo porque alguna jerarquía política se lo indicó. ¿Quién había dicho que esa jerarquía política podía ser Larrañaga? Bueno, eso hasta en un momento, en una entrevista, en una rueda de prensa, le preguntan a La Calle y él dice, no me acuerdo. Hay un capítulo del libro que habla un poco de cuáles fueron las advertencias que tuvo. El mismo Álvaro Garcés, que es el secretario de Inteligencia, también en algún momento Búsqueda lo publicó eso, que él había llevado información sobre quién era Astesiano. Claro. Porque hay todo un capítulo ahí que tiene que ver con los antecedentes, cuánto se sabía y cuánto no, que fue una polémica al inicio, digamos, del caso. Vamos a meternos en eso, capaz, porque La Calle Pou dice que lo único, o por lo menos eso decía en su inicio, vamos con el 020, La Calle Pou decía que lo único que se le puede reprochar a él es que eligió la persona incorrecta. Pero hay también toda una discusión de si él no sabía que Astesiano ya venía con un legajo muy complicado, que de hecho estuvo preso, ¿no? Sí, al principio ese era como el gran tema. Sí. Acá, por ejemplo, tenemos un pedido de informes que es antes de que La Diaria, Sarandí y todos los medios, algunos medios y Caras y Caretas también, por ejemplo, publicaran su legajo. En el 2020... ya Gerardo Núñez, por el Frente Amplio, exdiputado, había hecho un pedido de acceso a la información al Ministerio del Interior, en donde se pedía la nómina de funcionarios que estaban en seguridad presidencial y sus antecedentes. Este pedido de informes nunca fue respondido, pero si ya habían diputados del Frente Amplio que tenían sospecha que tenía esta información, es un poco inverosímil pensar que después... La Calle Pou, que lo conocía desde el 99 estaba en su familia, por lo menos, ¿no? No pudiera saber estos antecedentes, ¿no? De hecho, mirá, qué interesante esto que traes, porque cuando yo digo, viste, que va la mitad del laburo hecho, una parte cuando yo pienso en eso, de lo que me queda pendiente investigar del mismo el celular y de seguir trabajando, tiene que ver con esto. Astesiano tenía clarísimo que Gerardo Núñez había hecho este pedido, porque él habla sobre Gerardo Núñez y lo menciona en varias ocasiones. Ahí yo tengo hipótesis al respecto de lo que hablaba con la policía en su momento y de que
ocasionalmente eso pueda tener que ver con episodios posteriores, no lo sé, pero yo creo que es una hipótesis que por lo menos habría que poner arriba de la mesa. Él lo tenía clarísimo, y tenía clarísimo después también, porque acordate que las conversaciones del celular son de enero a septiembre de 2022. Las publicaciones estas que tú mencionás de los antecedentes son del año anterior. O sea que él ya estaba al tanto. Claro. De hecho tenía hasta desconfianza de qué policías habían avisado, quiénes habían... Él básicamente apuntaba a Diego Fernández y a Ricardo Martínez Simones, que es el actual jefe de la seguridad presidencial, como dos personas que lo estaban cocinando, digamos, ¿no? Entonces asociaba estas publicaciones, este pedido de informe, con movimientos que se estaban generando en el mundo de la policía, digamos. Como que su cercanía con el presidente estaba molestando, estaba tocando algo. Y bueno, y esto creo que fue la propia bancada del Frente, que también tengo entendido que Ana Ferraris, que está en la JUTEPA actualmente, estuvo vinculada a este pedido de informes, que no fue respondido, como vos decís. Y él en otra ocasión, otro dato interesante sobre cuánto se sabía, cuánto no. Perdón, Lucas, ¿se puede saber o llegó a publicarse qué se mencionaba en torno a Gerardo Núñez por parte de Astesiano? Muy poco, sé que lo tenía presente y que lo conversaba, lo dijo, bueno, hay un pedido. Cuando él hablaba de la traición, él en varias ocasiones habla con gente de su confianza sobre la gente que lo quería traicionar o que lo estaba, digamos, queriendo sacar del juego. Y ahí hicieron aquel pedido. Son cosas muy laterales, pero claro, me consta que lo tenía presente porque aparece en varias conversaciones. Y creo que es una línea de investigación abierta, digamos, porque si eso generó algo más, quizás está en el teléfono, y yo todavía no llegué, ni otro periodista tampoco, a qué otro tipo de movimiento generó esa molestia. Es claro que cuando, a este nivel de la inteligencia policial, cuando cosas generan molestia, se activan también cuestiones. Y lo que sí también te puedo decir es que hay un patrón ahí, de tanto en el caso del espionaje a los senadores como en el caso de Abdala, que yo una pregunta que me vengo haciendo mucho es ¿para qué era la información? ¿Para qué se busca? ¿Qué tipo de utilización se hace? Bueno, decís, consigo esta media verdad y después con esto capaz que... yo pienso que son cuestiones más para mundo de redes, para campañas de prestigio que terminan, no es para presentar a justicia, claro. No son para los caminos legales, digamos, porque si Marcelo Abdala estaba comprando cocaína o extorsión o... Claro, para mí era más como para un uso político, muy repudiable por lo cierto, pero efectivo. Claro, pero más bien yo lo asocio al mundo de redes, de capaz que hacer alguna publicación en algún lado y que después socorra. Lucas, te hago una pregunta, yo capaz soy muy Bambi, me gusta saber qué opina la gente que tiene más investigado el tema. ¿Te parece que, bueno, a Astesiano lo conocemos porque ahora hay WhatsApp y hay un montón de herramientas y se filtró y lo que sea, y que todos los presidentes tenían su Astesiano, su brazo para hacer este tipo de cuestiones, o esto realmente es una anomalía y es para ponerse así? Creo que no tengo una respuesta así contundente, porque son también hipótesis que te puedo plantear. No hay nada que me haga pensar que no existían antes. O sea, porque justamente, este libro es sobre el poder y cómo se maneja y cómo utiliza personajes como Astesiano. Sin duda que él presentaba una ventana de oportunidades inédita. Internacional, además. Claro. Y que estaba siempre dispuesto a recibir gente, a recibir propuestas. Sí. Pero también el uso que hace la alta política de estas personas, yo parece inventado recién. No tengo por qué pensar que no existió siempre. Porque la política tampoco cambió tanto, digamos, en un sentido de... Y respecto a eso... Más allá de lo partidario, digo, ¿no? Es como una cuestión de... Y respecto a eso también... bueno, tiene como muchos costados Astesiano, pero particularmente de que se reunía con empresarios como facilitador, como vos querés estar licitación o querés reunirte con ANCAP o lo que sea. En ese costado particular, ¿te parece que era propio, como bueno, yo estoy en un lugar privilegiado, voy a tratar de sacar tajadas, o justamente mandado por la calle o por otros mandos, como bueno, atendelos vos, como que los negocios turbios que pasen por vos, porque es más fácil, porque no se van a reunir conmigo? Puede ser obviamente una combinación de las dos cosas, ¿no? De querer sacar y que además lo dejaban hacer. Y tu olfato que te dice es una combinación puede ser una combinación de las dos cosas, sí. Que él evidentemente, de hecho, está pagando delitos, está pagando penas por delitos que cometió y sacaba partida propia.
Pero hay Bueno, una anomalía. pero puede ser que sacara partida propia que se la permitieran. Claro, Que, bueno, pero vos sí- encargate y quedate con una Pero cometa. fíjate el caso de uno de los que ya está probado, que es el empresario, el escribano que le lleva $5.000 Ujú. y entra al piso 4 y se lo entrega a la mano. Eso es una anomalía, digamos, no es normal. Algo pasa para que eso Claro. suceda y no es solamente Obvio, astesiano, pero, sino pero que es es un... eso que objetivamente sucede puede ser el de vivo sin que sepan sus jefes o que le digan vos por encargarte de esto y que no lleguen a mí los problemas, quédate con algo. Asegurarlo así como decir, sí, es así, Claro, sería no, mucho. no sabe. Pero que Fiscalía mismo, eso lo tiene como línea de investigación para ver, bueno, sí, el tipo pedía Sí. tanta plata para ganar la licitación Sí. de la Ruta 9. Esa licitación existía y quizás con alguien hablaba y él Claro. decía que hablaba. Bueno, habrá que probar con quién hablaba, si era solo lo que Claro. escuchaba, pero son Y líneas de esta investigación. es la gran pregunta que Fossati dice, no importa, lo tenemos a Sí. Astesiano, no importa quién se lo pedía. La fiscal Flores, Y fue como tengo, el enojo, creo, ¿no? tengo la impresión que está trabajando de otra manera en comparación a Fossati, y esas líneas las tiene abiertas y está llamando empresarios. De hecho, hace poco, por este caso que te decía Ruta 9, fue y declaró un empresario. Y eso, cada vez que un empresario va y declara y cuenta qué pasa, también nombra a otras personas y otras personas van a tener que ser citadas. O sea, está como lo que vos planteás, no te podría decir ni que sí ni que no, pero me parece que es una hipótesis válida. Claro. Lo que siempre andan por la vuelta son los lobistas, ¿no? O sea, porque ahí Fer preguntaba si siempre hay un astesiano. Bueno, Sí. eso es complicado de saberlo. Sí siempre hay empresarios, sobre todo el mundo, bueno, el mundo militar, por ejemplo, con el caso Claro. de Vertical Skies. Del mundo del fútbol también aparece vinculado al Complejo Celeste. Esa es la parte de la respuesta que yo te decía. Tiendo a pensar que sí, no hay nada que me indique que nunca pasó. Y en ese caso eso refuerza esa idea, porque vos entras a ver y son los mismos nombres que siempre están cerca. Claro. Y que seguramente estén cerca ya ahora que estamos en tiempo electoral, son los que están cerca de financiar la política y financiar el favorito. A veces que hace un poco un conocido me decía, la boca de urna muchas veces está eso, en quién pone la plata, quién recauda más. Mirá. Esa es una boca de urna Mirá. que en la política se tiene en cuenta. Y creo que el interés del libro un poco es eso, poner sobre la mesa quiénes son, ponerle un poco nombre y apellido en algunos casos, para que en el fondo se dé la discusión de, más allá de los partidos, más allá de quien gobierne, que son, bueno, ¿cómo se financia la política? Claro. ¿Cómo el lobby acá está tan mal regulado? ¿Cómo sucede eso y por qué acá pensamos que en realidad somos los más transparentes del mundo cuando todos nos conocemos y se sabe y son los mismos nombres de siempre? Pasan los gobiernos y esas personas, en el mundo de las compras militares también, se repiten nombres y hay mucha plata. Ahí no es un par de Johnnys. Ahí hay plata de verdad. No es como un tema de un favorcito para que me traigas algo de Chuy, ¿no? Es como distinto. Ujú. Mm. Sí, no, lo del financiamiento de los partidos es tremendo y creo que cada vez que se lo preguntás a algún político te mira como con cara de, no seas ingenua, tipo, bueno, siempre fue así, ya está bien, los empresarios ponen plata, ¿qué tiene de malo? Y un poco de malo Sí, tiene, la pero bueno. política tiende a cuidarse en todo. Por ejemplo, en la discusión de Sí, narcotráfico y lavado de activos, que alguna vez hemos hablado contigo, se ve también. Cuando eso se partidiza, en realidad es un problemón, porque es muy funcional a los intereses. Que eso se partidice Claro. y que la discusión pase a ser tu Moravito contra tu Marcet, ¿viste? Es como... Es un problema muy beneficioso para el que Para el quiere... narcotráfico. Claro, muy de Sí, verdad. sí. Me interesa cerrar esa parte de la cuestión de los antecedentes, porque como mencionábamos, Astesiano ingresa en el 99 a la familia de la calle Padre, luego trabaja para Heber y para Abreu, y si no me confundo, desde el 19 empieza a trabajar para la calle Pou, En la del 14 trabaja también. en la del 14 también. Él dice que afianzan el vínculo con la calle, que se afianzan ahí entre ese periodo 2016-2017, Ahí va. después de la derrota, digamos, con Tabaré Vázquez, como Claro. que ahí se afianza y como que empiezan a ser amigos, él lo dice en esos términos. Claro, un vínculo más personal. De hecho, hay algo que vos citás que es muy interesante, que es que la calle Padre, cuando le pasa el mando del Partido Nacional a la calle Hijo, también le da a Astesiano y le dice, Astesiano está aprobado, ¿no? Eso lo cuenta él mismo, Ahí va. como... Y ahí en ese caso... Segredo a mi fibra. Claro, no tenía mucha razón para mentir, tiendo a pensar por los hechos, los tiempos y cómo... que es algo de eso pasó y que él, si él lo sentía, es porque también de alguna manera estaba validado. Claro. Y de hecho, si vos mirás un poco más fino, nunca se termina de romper el vínculo. Hay como
si vos ves las declaraciones de la calle sobre Astesiano, siempre termina de estar sorprendido. Se ve que la amistad esa existía de verdad. O sea, Sí, había sí. un vínculo. Es que compartían viajes, hacían miles de kilómetros, ¿no? O sea, Sí, vos contás muchos viajes de muy largos que hacían, o sea, estaban mucho tiempo juntos. De hecho, Entonces, bueno, quieras el o no. último antes de la detención estaba él con Sí. los hijos en Costa Rica en un momento de descanso. También estaba Claro. en los oficiales, digamos, en los brindis y también en los descansos. Ahí no solamente Astesiano tenía antecedentes, pero que después si te quiero preguntar eso, cuando la presidencia pide esos antecedentes no están, sino que también el segundo de Astesiano, que, atención con el nombre, para ustedes que le gustan las cosas bizarras, se llama Jorge Luis Borges, el segundo de Astesiano, que es Jorge Luis Borges. Yo por lo menos lo conocí porque aparecieron unos chats entre Jorge Luis Borges y Astesiano sobre el caso Marcet, en donde dice que Carolina H va a pagar todo esto, ¿no? Realismo mágico. Y que Exacto, sí. según estas personas, Alejandro Balbi había puesto plata para... Pasaron tantas cosas que mirá que ahora que lo dijiste me acordé de ese chat, pero no Total. lo tenía presente. Pero bueno, Jorge Luis Borges y Alejandro Astesiano tenían antecedentes, pero cuando Presidencia pide el legajo, no aparecen. Y de hecho, se corta la cabeza de Gonzalo Vázquez por esto, ¿no? Que Sí. era Identificación criminal. el director de identificación criminal. Mi pregunta ¿es razonable que una persona que estuvo presa, que lo tenés en tu familia hace muchos años, que el Frente Amplio sabía que tenía antecedentes, que la prensa te lo había dicho, que la calle Pou no supiera de los antecedentes? Creo que una verosímil? cosita ahora que dijiste de Sí. Gonzalo Vázquez, que en ese momento fue sí, yo creo que fue cabeza de turco en ese momento. Bueno, había que caer, alguna tenía que rodar. Y El fue fusible. Claro. Y de hecho ahora, hace poco, hace 15 días o un mes, no tengo ahora el dato preciso, pero no hace tanto, él en la investigación administrativa del Ministerio del Interior terminó totalmente libre de responsabilidad, como que no pasó por él. Mirá. Así que a veces que las cosas como se resuelven en un momento de crisis política, se sigue adelante y después la explicación termina de no... O sea, la verdad sigue estando como lejos. porque No se sabe quién borró los antecedentes de Astesiano hasta no el día está de hoy. claro y queda la sensación de que el Ministerio del Interior tampoco tiene muchísima voluntad de saberlo, digamos, ¿no? Es una punta bien interesante esta porque fue toda la salida inicial de presidencia, ¿no? De cómo le voy a dar yo a algo, o sea, cómo voy a poner a Astesiano a cuidar algo tan importante como mi familia si supiera que tenía antecedentes penales, y aparte la seguridad del país y como nos decía Sánchez, la seguridad de los mandatarios que también vienen, ¿no? Porque la seguridad presidencial es la que se encarga de cuidar a los mandatarios, ¿no? Claro, y hablando de cuánto sabía, me recordé ahora que en un momento Astesiano mismo él lo dice en una audiencia con Romano también. Dice, pero específicamente de los antecedentes de haber estado preso en la cárcel de Las Rosas, dice, yo creo que sabía. Le pregunto si la calle sabía, le dice, Sí. yo creo que lo sabía. O sea, como que da por descontado que muchas cosas en realidad... Pues estuvo físicamente preso además, o sea, Sí. no es algo tan tapable estar preso, yo creo. Sí. Perdón, llegó sobre, Ah, que ok. cuando llega sobre, que nos ponen plata, lo tenemos que leer obligatoriamente. Y alguien nos puso $5 y puso, esto no llega a aguinaldo, pero es un aporte honesto. Segunda cosa, 100 con Astesiano, ¿para cuándo el libro del Pato Celeste? ¿Cuántas veces te dijeron, ¿y para cuándo el libro de no sé quién? Sí, bueno. Tenés una vida el otro de día eso. Preguntale a fui Patricia Madrid y a Viviana el otro día Ruggero. estuvimos hablando, porque fui al programa de ella, y estuvimos hablando un poco de eso. ¿Y para como- cuándo? claro. Como si tuvieras tiempo para hacer 100 libros. Sí. Y última cosa que ponen el sobre, y feliz cumple para la Jackie. Muchas gracias. Para mi abuela que... Feliz cumple hoy. Feliz cumple también de mi parte. Muchas gracias, Luquita. Y bueno, el Pato se ha comparado mucho al Pato Celeste con Astesiano, y el Pato Celeste de hecho tiene un kiosco en Punta Colorada que se llama Mamarruca y tiene un cartel para Astesiano que dice, al lado de este soy Lady Di". Soy Lady Di. ¿Te parece que son comparables? ¿Son figuras comparables? No lo sé, porque creo que sí es cierto que en este caso el celular mismo es una tentación que te abre una ventana. Capaz que seguramente si existieran otros celulares que se hubieran sido incautados por la Claro, justicia. si hubiésemos tenido el celular del Pato Celeste, capaz no era lo sé. parecido. Es como medio contrafáctico Pará. también pensarlo, pero... Y otra pregunta, ya que nombramos a lo de Sendik y Patricia Madrid, a ella le preguntaron qué le parecía más grave, si lo de Sendik y lo de Astesiano. Ella dijo que por lejos lo de Sendik. ¿Vos qué opinas? Bueno, yo sí lo vi eso. Creo que eso fue antes incluso de esto del... Hay un dato que cambió un poco la situación, que es lo de lo que sabía la calle Pou sobre el tema Astesiano, y que haya
El perfecto. especie de, claro, de arranque de línea de investigación de fiscalía, que de alguna manera cuando la fiscal Flores dice estoy pidiendo una repericia, está diciendo, bueno, quiero por lo menos, no estoy diciendo que haya un delito del presidente, pero quiero por lo menos agotar las medidas, como se dice en las investigaciones policiales, para ver si efectivamente qué se habló antes, qué se habló después, qué se habló sobre el tema de la Yera. Entonces como que creo que el de Sendic sí está terminado, digamos, capaz, y está en curso, entonces es como difícil comparar algo que está en desarrollo. Pero ahí, si me preguntás, una cosa es el sujeto y otra cosa es el predicado. En el predicado de los 3 casos, porque ella le preguntaron también el de Marcet, creo que sí, me animo, eso es una opinión y no es que tampoco el diario lo piense y no es una cosa muy personal, tranquilo. Que el narcotráfico como predicado es el problema mayor que tenemos hoy. Si me decís, bien, corrupción y narcotráfico muchas veces van juntos, pero como problema en sí, creo que de los 3 casos me quedo con el predicado, Marcelo, el que más me preocupa como asunto de relevancia, es decir, porque además eso sí, atraviesa gobiernos y creo que está bueno empezar a discutir temas más allá de... Porque en el fondo de esta cosa hay como, bueno... algo de partido. Algo de partido, y a mí esa discusión cada vez me parece más irrelevante, porque me parece que también te tranca y va a seguir... Es como medio profecía autocumplida, te va a seguir pasando lo mismo si seguís trancado en eso. Claro. Y en el narcotráfico... Tiendo a pensar que debería haber un nivel de acuerdo para que se afronte con la gravedad que tiene, porque es una cosa nada más visible, más como la gente lo sufre de verdad y es como que al país le hace daño y a la imagen del país también. Entonces como que, si me preguntás de todo eso, el predicado de Marcet es el que más me preocupa, digamos. Mencionabas al pasar las nuevas líneas de investigación que abre la fiscal Flores. En este sentido, Flores pide una repericia, se dice, del celular de la calle Pou, porque, del celular de Alejandro Astesiano, para buscar las conversaciones con la calle Pou, porque el celular de Astesiano fue periciado 2 veces, ¿no? Inicialmente, cuando se lo detiene, cuando vuelven del viaje, que ahí se lo extrae Correa, ¿no? Es quien... A ver, la calle Pou y Astesiano estaban de viaje. Llegan a la residencia de Suárez. En la residencia de Suárez estaba Correa, el exdirector de inteligencia de la policía, junto a otros funcionarios de inteligencia policial, y le dicen a la calle Pou, vení, pasá, tengo una orden para detener a Astesiano. La calle Pou hace pasar a Astesiano, le dice tema tuyo, no sé qué, y Astesiano, bueno, le dicen vamos a detenerte, y lo que hace Astesiano es darle el celular a Correa. Eso creo que no está muy en discusión, ¿no? Eso no está en discusión. Sí arranca la discusión después. Ahí sí hay ¿Qué dos pasa? versiones. Claro, por eso. Después el celular se lo lleva a Correa. Él dice que se lo da a funcionarios de científica. Astesiano culpa a Correa de haber borrado los chats con el presidente. Pero también puede haber sido alguien de científica o alguien del Ministerio del Interior, no sabemos. Pero la cuestión es que los chats entre Astesiano y el presidente no aparecen. La primera vez porque Fossati pidió explícitamente, en acuerdo con Presidencia, excluirlos. Sí. Y después, porque cuando los quieren ir a buscar, Heber con Científica dicen que no los encuentran. Que solo hay registro de llamadas y que no se puede asegurar que hablen. Cuando en realidad después empezás a ver que hablaron. Claro. Porque aparecen las capturas. O sea, ¿qué pasó en Pero el además, medio? ¿Qué pasó sí. en toda esa secuencia, sí. digamos? La única manera de, para mí, llegar a la verdad de ver incluso las irregularidades administrativas o incluso penales que pueda tener toda esa secuencia, solamente se puede probar con una nueva pericia, que creo que es a lo que apunta Flores. Flores quiere acceder a los chats con del presidente con Astesiano, sí, pero además creo que quiere también saber qué pasó, claro. Porque en la eventualidad que el ministro Heber y Quevedo de Científica hayan adulterado en esa segunda pericia o pericia ampliatoria, como lo dicen ellos, que se haya manipulado esa prueba forense en el fondo, significa que significa una nueva complicación, significa que la gestión de la crisis puede ser peor que la crisis, claro. Que es algo que al gobierno le ha pasado ya en otras oportunidades. Como con el caso Marcet, por ejemplo, tal vez. Sí, claramente. Que por querer, gestionar un problema político, se terminen abusando del poder que tiene el que está a cargo de eso. Y es gravísimo sería gravísimo algo así, porque el Ministerio del Interior tiene la obligación de asistir a la Fiscalía, no de obstruir su trabajo. Y creo que
en el fondo, la única manera de saber si eso es así es con una nueva pericia. De hecho, hay una señal que la fiscal Flores da cuando pide hacerlo en el extranjero, significa no confío en científica. Y si esa nueva prueba forense indica que algo se manipuló, se abre otro problema, es un capítulo nuevo que arranca, porque sería investigar qué pasó, si fue Heber, si fue otro funcionario, como decías tú. Significa que el abreviado de Astesiano estaría en cuestión, porque si el abogado de Astesiano va a decir, bueno, a mi cliente... ¿Puede caer su condena en ese sentido? No lo sé, yo en eso no soy especialista, pero digo, es algo que el abogado puede eventualmente analizar como una posibilidad. Si a tu cliente lo terminan condenando a partir de una pericia adulterada, es un problema. Claro. Ya o sea, se abren otras puntas, además de lo que pueda significar acceder al chat completo para la fiscalía y comprobar lo que sabía o no sabía de Abdala, lo que sabía o no sabía de la Yera, que son por lo menos los dos casos en los que la investigación necesitó tener toda la información completa y no la tuvo porque se decidió excluir. Se abre el otro problema. Entonces, sí, porque además, es importante en este momento de la situación, digamos. Sí, sí, porque Heber y Quevedo además entregan un informe en el que dicen estos chats o no existieron o fueron borrados. Pero no pueden no haber existido cuando es el propio Heber el que había pedido excluir chats. O sea, ¿cómo no van a existir chats que vos pediste excluirlos? Y que además Fossati luego dice que que busca palabras claves mediante el celular del presidente, ¿no? Y salió, creo que ahora, que en realidad fue el presidente quien desde su celular buscó palabras claves, ¿no? Pero eso también comprueba que tenían conversaciones. Claro, que habían conversaciones. Había conversaciones y desde ese mismo teléfono. O sea, que es como un... O sea, es inviable que no hayan chats. Una serie de hechos que muestran que tenían conversaciones, por eso es tan llamativo el informe de Heber en la fiscalía. ¿Es normal que una persona que se le pide acceso a su celular vaya y le muestre así? Yo eso no lo sé. A mí me llamó la atención, de hecho, el dato de que fue el propio Lacalle no lo sabía, no está en el libro y me enteré hace poco. Sabía cómo había sido ese procedimiento, de hecho cuento cuáles son las palabras clave que utilizó, que eran en ese momento, y eran Ferreira, Rapiña, Moto. Claro, eran delito. Eran cuestiones muy vinculadas a lo que en ese momento estaba investigando. De hecho, esas palabras de copamiento, Rapiña, responden a que el día anterior a esa instancia, Lacalle había declarado en una rueda de prensa que él le mandaba cosas que le llegaban de delitos, no sé qué, y ahí por eso se utilizaron esas palabras. A mí como mecanismo, qué sé yo, son metidos diferentes. Habiendo inteligencia artificial ahora que te procesa textos, todo. Pero incluso para una investigación, por ejemplo, no sé, la Abdala, ¿no? Que es una investigación que es periodística y después tiene consecuencias judiciales, ¿no? No llegás poniendo a Abdala a eso, a reconstruir qué pasó, ¿no? No sé. Ella dice que es algo que había, no sé, en Inglaterra, que se utilizó, citó como una... Lucas, ¿Astesiano leyó el libro? Tengo idea que sí. De hecho, hay la primera señal de que lo tenía, o que es una captura que él publicó en Instagram enseguida de la publicación del libro, ahí que es justamente esto de la exclusión de los chats. Hay un documento de fiscalía que yo publico en el libro y como medio que tenía la trazabilidad de eso, sabía que no había salido antes, y él publicó, era una captura, y después sí, a través de algunas personas me ha hecho saber que había escuchado una entrevista y que estaba al tanto de por dónde iba el libro. No sé si lo leyó completo, pero en cierta medida me felicitó por el trabajo, me dijo, bueno, me parece que te tomaste el trabajo en serio. Yo le había pedido entrevista y él no había accedido, y nada, y ahora es como que me parece que vio por dónde iba y que se trataba de un laburo poco opinado, porque de hecho en el libro, si vos ves, yo no... Opinás muy poco. Nada, casi, es como, simplemente ordené piezas y seguramente me faltan otras piezas, y en eso sí puede ser clave conversar con Astesiano, pero nada, en ese sentido fue una buena... Me dejó contento, digamos, en el fondo. ¿Te lo hizo saber a través de la familia o...? De conocidos, sí, gente que le había hecho llegar al libro. Ok. De hecho, Astesiano, el cierre del libro, leí el último capítulo ayer, casi se me cae un lagrimón. La verdad que es una carta de Astesiano a su esposa, donde cuenta sus rutinas, dice ya vamos a estar juntos y demás. Y la verdad es que terminaste logrando algo que yo no quería que pase, que es empatizar humanamente con Astesiano, ¿no? O sea,
en el sentido de algo que también Astesiano viene diciendo y que tal vez tenga un poco de razón es, todos estos me usaron y ahora me dejaron tirados, nadie me conocía, nadie me pedía nada, pero bien que cuando estaba en el poder todos me usaban. ¿Vos llegás a empatizar con el personaje? ¿Entendés que se cebó un poco, pero tal vez... nada, o sea, ¿generás conexión con eso? De hecho, la decisión de cerrar el libro con eso puede responder a cierta empatía. De que me pasó lo mismo cuando la leí y dije, bueno, esto puede ser para un cierre. Es que si no empatizás, estás pensando en él todo el día y tratando de entenderlo, claro. Obvio que sí. Eso no significa nada, restarle. O sea, él está pagando una condena alta por lo que hizo, cometió delitos, los asumió, porque cuando vos firmás un abreviado decís, yo asumo que metí la pata. Pero después, como el foco del libro es el poder y qué hace el poder con los personajes que utiliza y desecha rápidamente, sí, creo que ahí en esa parte le creo cuando el tipo dice, tampoco es poner la mano en el fuego de lo que pueda hacer Astesiano en el futuro, porque eso sería otra cosa equivocada, pero sí decir, bueno, al tipo lo usaron y ahora dice, los que yo pensé que confiaban en mí, los que todos me decían fibra, no sé qué, que me querían, ahora resulta que no. Y cuando él ve eso desde un lugar donde te lo imaginás ahí en la cárcel solo, decís, bueno, está. Y sí, no te queda otra que decir, el problema está en otro lado, el problema está en la política y en los próximos Astesianos que va a haber y en cómo utilizan estos personajes para perpetuarse, digamos. Me interesa cerrar el tema anterior, que era cuáles son las posibilidades respecto a quienes pueden haber borrado los chats entre Astesiano y Lacalle. ¿Podríamos repasar eso? O sea, ¿qué posibilidades tenemos? No, eso creo que depende bastante de la repericia. De hecho, para saber... Hay dos versiones, es lo que te decía recién, hay dos versiones, una es la de Astesiano y otra la de Correa. Claro. Y en los hechos más fácticos, digamos así, es Correa zafó. O sea, claro. Correa pudo probar que él no había sido. Y hay una... ¿Pudo probar? Y bueno, ahí fue imputado en un principio y después Flores dijo, acá no encontré delito. Claro. O sea, él está, de hecho, ahora actualmente jefe de policía de Rocha. En un momento se había jubilado, tengo entendido, y después volvió a la actividad. O sea que, desde el punto de vista penal, Correa no se encontró responsabilidad en Correa sobre ese hecho. Y después está la versión de Astesiano. Y habrá que ver, también hay que ver, porque una cosa es lo que se borró el pendrive, que alguien entre que Heber entrega el pendrive, que alguien entre que Heber entrega el pendrive y se hizo esa pericia ampliada, alguien eliminó el PDF. Claro. ¿no? Claro. O sea, puede haber sido también gente pero para científica. saberlo, por eso, yo no lo estoy asegurando. Sí. Lo manejo como otra posibilidad, que en todo caso, si se hace una pericia en el exterior y se demuestra que eso estaba, que el PDF incluye los chats con Lacalle, bueno, ahí es más probable que haya sucedido esto que acabo de decir. Claro. ¿Hay alguna posibilidad de que sea Astesiano quien lo haya borrado? Es medio inverosímil porque como que no le da el tiempo, ¿no? Y tampoco tiene mucho interés en, yo creo. Bueno, capaz que por lealtad, no sé. Bueno, él intentó, en un momento también hay otra parte que hay que recordar, que se habló de una recuperación del 2%, después se pasó a un 100%, y eso ahora... En aquel momento daba la pauta de que lo intentó borrar una persona sin mucho conocimiento, digamos, que podría haber sido el propio Astesiano en un momento de decir, bueno, borro rápido, no sé qué, y después se termina recuperando. Pero cuando decís 100%, yo en el 100% siempre entendí que estaban también los chats con Lacalle. Claro. Entonces, creo que Fossati dice 99, ¿no? De hecho, porque creo que el 1% capaz que era esto, ¿no? Pero ella pide directamente, en la primera pericia que está en los documentos, esto que te mencionaba, los que excluyan. Pide directamente que se excluyan. Sí, o sea, es verdad. Y si pide que se excluyan es algo que vos pedís que se excluya algo que está, ¿no? Sí. Sí, es raro. Algo que se cuestionó mucho, y esta es mi última pregunta, fue haber dejado a los jefes de la policía mientras que se investigaba a Astesiano. ¿Por qué? Porque la policía es quien asiste a la fiscalía en las investigaciones y quienes estaban siendo investigados eran, en ese caso, Correa, Berriel. Estaban metidos en lo que se investigaba. Entonces, los funcionarios tenían que investigar en cierto modo a sus jefes, ¿no? ¿Sentís que en cierto modo perjudicó el no haber removido a las jerarquías policiales antes? Sí, y creo que lo sintieron las dos fiscales. Por algo, en algún momento, si vos pensás en la cronología, tanto Fossati como Flores quisieron dejar el caso en algún momento. Y plantearon de diferentes maneras, quizás, y por diferentes vías, que el Ministerio del Interior de alguna manera estaba obstruyendo su trabajo. Las dos lo llegaron a plantear. Y es un poco, entras a ver en detalle algunos episodios puntuales y sí, muchas ganas parecía que no había, ¿no? Mismo cómo se resuelve el caso del Liceo 41, del policía, o sea, es como que siempre el reflejo... ¿Cómo era ese caso? El caso fue que un integrante de la custodia que estaba en que manejaba información, en un momento le dice, bueno, mirá, hay
unos estudiantes que están siendo adoctrinados por docentes comunistas, no sé qué, te paso los teléfonos. Le pasa el teléfono de 12 gurises de tercer año de liceo. Y el tercer año le dice, sí, vamos a intervenirlo, no sé qué está. Ese funcionario, la decisión que tomó el Ministerio del Interior ante ese funcionario cuando sacamos la noticia, que lo identificó enseguida quién era, fue sacarlo de la custodia presidencial y mandarlo a Jefatura de Policía de Montevideo, donde todavía sigue. O sea, intervino 12 celulares de chiquilines de tercero liceo porque supuestamente sus profesores eran comunistas. Sí. Pasó el número, ¿no? Pasó el número, el contacto, era un grupo de WhatsApp y pasó todos los teléfonos. Ese caso para mí ¿les pasó los teléfonos para identificarlos o para pincharlos el celular? Le dijo, fíjate, no sé qué, y dice que lo va a hacer. Después negó que haya hecho algo con eso por los tiempos, fue medio durante los meses antes. Pero ese caso, para mí fue una gravedad. Me ha llamado mucho la atención lo poco que se le dio trascendencia. Lo poco que se le dio trascendencia en fiscalía. De hecho, fue medio ahí cuando nosotros sacamos la nota. Claro, estamos viendo de vuelta lo mismo que vimos con Abdala. O sea, hay un montón de recursos que si se quisieran usar espuriamente para espiar gente, se podrían hacer y vos decís, bueno, pero yo no soy un dirigente sindical. Bueno, pero capaz que tu hijo va al liceo con un profesor que no les gusta y también puede ser espiado. A mí en ese caso, aparte, me deja varias cosas. Porque primero está que no tuvo repercusión a nivel de fiscalía, fue clarísimo. O sea, hay una indefensión de los padres. Yo a veces lo pienso también, yo tengo dos gurisas, y pienso la reacción que hubiera tenido si de repente me enteraba que estaba pasando eso y que dos tipos, como un tipo vinculado a la inteligencia policial y el jefe de la seguridad presidencial, ambos cobrando sueldo por eso, están intercambiando teléfonos de 12 estudiantes de tercer año que estaban, no sé, empezando en el pecado era que eran feministas, digamos, que estaban empezando en el mundo de la militancia estudiantil. Y eso quedó, para mi gusto, a un nivel de indefensión de las familias. Pienso que también y además nos enteramos de uno y qué onda, están identificando futuros subversivos, ¿no? ¿Qué está pasando? Y la institución de derechos humanos ahí también tampoco encontró nada. El Codicen en un momento dijo es grave, después quedó como todo. Fue un momento muy complejo del caso. De hecho, fue febrero y justo febrero de 2023 la fiscal Fossati estaba yendo, Flores estaba recién entrando. Fue todo en ese momento de caos. El caso Leal, hubo como varias cosas juntas ahí que ese caso quedó como la situación de estos muchachos quedó para mi gusto media que sería bueno que retomaran en fiscalía ese tema, porque la verdad que de hecho nosotros hablábamos con un compañero de educación, Facundo Franco, que entrevistó a los padres porque ellos formaron un grupo, se estuvieron juntando y después como que, claro, veían, fiscalía dice que no hay nada, el Ministerio del Interior dice que no hay nada. O sea, el Ministerio del Interior con este funcionario lo que hizo fue trasladarlo y sacarse un problema encima. Sí, ese funcionario sigue trabajando ahí. No tuvo ni una sanción para decir, bueno, no da para que estés pasando teléfono de gurises de tercer año de liceo. No, eso es... Y a veces ahí es como que podés entender que a nivel de fiscalía no se avance porque no hay pruebas, pero desde el punto de vista de la ciudadanía y de la discusión pública, yo creo que me parece que ese caso estaría bueno insistir un poco más porque... De hecho, ya te digo, los padres y abuelos de gurises de este liceo de Cerrito de la Victoria decían, no, pasa que nos quedamos quietos porque nos decían en todos lados que no había nada. Claro. Y yo que vi todo el chat ese, lo leí, digo, bueno, acá esto es increíble que alguien esté haciendo esto, cobrando un sueldo, y que después que se haga como normal. O sea, para mí lo que más asusta es eso, porque no es como, este es un caso único, ese es el que vimos, pero claramente se está usando el espionaje de nuevo. Y el policía lo único que hicieron fue sacarlo de la seguridad presidencial, justamente porque ni siquiera rodó una cabeza. Imagínate lo poco raro que es. Como señal política es complicado eso, ¿no? Es complicado, y también me pregunto a veces si hubiera pasado en otro liceo, si no pasaba algo distinto. Como en un liceo privado. Sí, o en otro liceo que no esté en el Cerrito de la Victoria. Okay. En el IABA, ponele, claro. Sí. Para cerrar, cuestión de las penas, porque a Astesiano se lo imputa 4 años por 4 delitos, todos vinculados a la causa de pasaportes. No entra, por ejemplo, cohecho, que es coima, tampoco entra cuestiones vinculadas a espionaje. Primera pregunta, ¿por qué quedó afuera coima, cohecho? Y en segundo lugar, ¿entendés que pueden haber nuevos delitos que se le imputen? Y claramente sí puede, porque en el abreviado están los que vos mencionaste, pero cuando hay un caso así, todos los otros delitos que se están investigando y que eventualmente puedan recaer sobre Astesiano como autor o como coautor, se amplían. Por eso yo creo que a veces eso fue un tema de los tiempos también. Había que cerrarlo el caso. Puede haber incidido los tiempos políticos en eso, ¿no? De un caso que había que cerrar de alguna manera. No lo considero tan descabellado pensarlo así, pero
en la medida que las líneas de investigación que vos decís están abiertas, le pueden caer nuevos delitos a Astesiano. Y en eso yo también creo que la decisión de alguna manera de la defensa de que no brinde muchas entrevistas o que no salga tanto puede tener un poco que ver con eso, porque de hecho, en el caso de Abdala, yo creo que Astesiano es una de las personas investigadas, además de otras autoridades, y el jefe de policía de Montevideo, que es otra persona que todavía no ha declarado, pero que claramente estaba al tanto de lo que se había generado ahí. También, o sea, en todas las líneas yo creo que están abiertas en fiscalía. Astesiano puede ser imputado por nuevos delitos. Muy bien. Bueno, es un caso, la verdad, que muestra todas las aristas del poder. De hecho, el libro tampoco es tanto sobre Astesiano, sino sobre todo lo que rodeaba y todos estos lobistas que se le acercan para intentar sacar una tajada y llevársela para su bolsillo, para intentar tener beneficios. Les recomendamos absolutamente que adquieran un ejemplar de su libro El caso Astesiano, hecho por Lucas Silva. Una gran investigación, única en Uruguay, que hace una recopilación bien interesante y lo comentabas al pasar, no es tanto un libro de opinión, sino que es mucho más un relato de hechos, de reconstrucción de hechos. Es muy interesante cómo vos conectás lo que era el chat con otras cosas, o sea, con hechos paralelos que venían pasando. Así que nada, recomendar que compren el libro. Otra cosa muy interesante que tiene es que, por ejemplo, al final de los capítulos tiene resúmenes, que para la era tiktokera es una cosa maravillosa. O sea, vos tenés todo el capítulo y al final tenés un resumen. ¿Me lo puedo llevar hoy? Sí. Re mal, que uno para dos, que te molesta que nos prestemos el libro. No, por favor. Bueno, cómprenlo, circule. cómprenlo. Está bien, y muchas gracias por esta entrevista. Nos vemos mañana. Muchas gracias por la invitación. A muy usted, bien. Me alegro mucho. Qué bien, qué suerte, porque no te lo preguntamos y siempre me gusta preguntar cómo pasaron. Así que me alegro que hayas pasado bien. Y ustedes, si quieren ver mejor, les quiero recomendar que vayan a Prontóptica. Para ver, no solamente hay que leer buenas cosas y ver qué pasa con el poder, sino hay que ver literalmente mejor. Vayan a Prontóptica, que si van y lo siguen, pronto vamos a estar haciendo más sorteos. La semana pasada hicimos el sorteo de los lentes de Laura Raffo. No sé con qué político haremos el sorteo la semana que viene, pero nada, se vienen nuevos, y vayan y digan que van de parte nuestra, así siguen avisando acá, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos a cada blandenga. Reagradecerle a Lucas por su presencia, que sabemos que está con muchas notas, pero se hizo el tiempo para venir a charlar un buen rato acá y esclarecer mucho sobre este caso tan intrigante. Gracias a nuestro equipazo, a Nico, a Lu, a Mati, a las Mellis, a Ceci, a Isa, a Fefi, a todos. Y no se pierdan también el resto de los productazos de Miedo al Éxito. Mírense Miedo al Lunes, Buffet Sentimental, el resumen semanal. Y nada, suscríbanse o me suicido. Miedo al Éxito. De relevante. Breve, rayo previsador. Breve, rayo previsador.
es eso?